Es un honor y un placer estar acá. Es la primera provincia, sacando cuando fuimos a Córdoba por el Pacto de Mayo, pero digo, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a hablar a una provincia, y qué mejor que venir a esta provincia tan linda, como dice, como es su apodo. Así que, bueno, como bien dijo el gobernador, la idea es un poco contarles hacia dónde vamos, por qué creemos que esta vez es diferente, y sumándome a lo que dijo Gustavo recién, importante que entendamos el rol que juegan ustedes dentro de esta nueva economía que estamos intentando sacar adelante, que es mucho más importante ese rol de lo que uno por ahí desde el sector privado cree. Así que primero explicar un poco cómo llegamos acá y hacia dónde estamos yendo. Bueno, como todos saben, ¿no? No los voy a aburrir con los números, pero digamos, todos saben la situación que se heredó, que como siempre dice el presidente, era la peor herencia de la historia, la combinación de las últimas 3 peores crisis, y realmente es así. Era una situación, digamos, casi que garantizaba una crisis, una hiperinflación, una situación, digamos, dramática. De hecho, muchos recomendaban casi, incluso algunos colegas, ir a ese choque, sincerar todas las variables desde el día 1 y que el dólar se fuera a 4.000 y la inflación, que tuviéramos una hiperinflación, y tratar de reconstruir el país desde esa situación, como típicamente ha hecho Argentina. A nosotros nos parecía que era una muy mala idea esa, porque cuando el ajuste, cuando digamos, el orden macro lo genera el mercado, cuando ese ajuste lo hace el mercado, la situación es mucho más violenta, la pobreza se exponencia. Entonces, imagínense si con una situación mucho menor, lo llevo solamente a la última crisis, a la salida de la convertibilidad, que en comparación con esta herencia es como comparar una gripe con un cáncer terminal. Y recuerden cómo fue, digamos, la salida de la convertibilidad, ¿no? Rompiendo todos los contratos, default, especificación asimétrica, pobreza extrema, la economía cayendo 16% en su pico. Entonces, nos parecía que realmente era una locura creer que esa podía ser una solución. Entonces, elaboramos un plan desde el día 1 que esencialmente consistió en lo que el presidente habló durante toda su campaña, y que era el de sincerar el problema que Argentina nunca quiso sincerar, ¿no? Que es el problema del exceso de gasto, del déficit fiscal. Durante muchos años, y digamos, en particular los últimos 20 años, siempre se les trató de meter en la cabeza a la gente que el problema era la inflación, que el problema era el dólar o la deuda, y jamás se explicó que en realidad esas eran solo las consecuencias de cómo el gobierno de turno financiaba ese déficit, ¿no? Si lo financiaba con una brutal emisión, entonces se generaba una pérdida de valor en la moneda que se reflejaba en una suba de precios, en una suba del tipo de cambio, ¿no? En una devaluación fuerte. Si con deuda, se reflejaban situaciones de crisis financiera. También, por supuesto, se intentó durante muchos años financiarlo con suba de impuestos, que lo único a lo que llevó fue a lo que la mayoría de las empresas como la de ustedes padece, que es una carga de impuestos prácticamente imposible de sostener, y a mucha gente
que se fuera al sector informal, ¿no? Entonces, toda una situación que se llevó durante años, y esto, digo, me refiero a los últimos 20, pero si vamos atrás en la historia, como siempre también recuerda el presidente, de los últimos 123 años, en 113 Argentina tuvo déficit fiscal. Entonces, fíjense desde hace cuánto que viene el problema y desde hace cuánto que no queremos reconocerlo. Entonces, nosotros decidimos atacar ese problema de raíz, porque es la única forma realmente de solucionar el problema de fondo. Yo imagino que desde el sector privado mucha gente no muy entendida por ahí en economía se preguntaría cómo puede ser que consistentemente cayéramos en crisis cada 5 o 10 años, ¿no? Y es efectivamente por esto, porque las soluciones que Argentina planteaba eran siempre soluciones sobre las consecuencias, ¿no? Entonces, si el problema era la deuda, entonces se defaulteaba, a la inflación se le trataba de poner control de precios, al dólar cepo, y el déficit, que era el verdadero problema, bien gracias, ese había que dejarlo siempre igual porque no, las cuentas no se podían equilibrar. Y eso quedó instalado por décadas y Argentina nunca quiso lidiar con ese problema. Bueno, finalmente, como digo, tuvimos un presidente que en campaña explicó este problema, que la gente le creyó, lo votó y después tuvo la convicción y las agallas para llevarlo a cabo, que déjenme decirles es la parte más difícil, ¿no? Porque digamos, uno puede saber bien el diagnóstico, pero cuando llegás ahí, después hay que ejecutarlo. Y les aseguro que las presiones no son pocas. Entonces, por eso nadie lo hizo nunca en 120 años, porque justamente es muy difícil. Entonces, esto que algunos ahora un poco lo dan por sentado o lo quieren en algún punto ningunear, tenemos que cuidarlo como oro, ¿no? Porque es la base de la recuperación. Y cuando me preguntan, a veces cuando viajamos con el presidente, una pregunta recurrente es un poco esa. Es, bueno, ¿por qué esta vez va a ser diferente? Preguntan muchos, ¿no? Y la respuesta tiene que ver un poco con esto. Ha habido puntualmente, algunos, yo soy más grande que la gran mayoría de los que está acá, pero digo, si uno recuerda la historia inclusive nuestra, sin irse mucho más atrás, y por ahí hubo algunos momentos, algunos años de algún orden macro, ¿sí? Primeros años de la convertibilidad, primeros 2, 3 años después de la salida de la convertibilidad, con dos presidentes bien diferentes, o sea, Menem era más bien alguien más de ideología liberal, Kirchner lo opuesto, pero sin embargo, fíjense que solamente por haber tenido en ese momento orden macro, en ese momento, durante esos años, hubo estabilidad. Es decir, que no hay una casualidad en lo que le ha pasado a Argentina. Es siempre una causalidad. A Argentina siempre le ha ido mal porque hacía las cosas mal. Yo a veces pongo el ejemplo sonso de como cuando íbamos al colegio. O sea, Argentina era un mal alumno. O sea, no era que tenía un profesor que le tenía bronca ni nada. Era que no estudiaba, o sea, no hacía los deberes. Por eso nos iba mal. En los momentos en los que estudiaba, ¿sí? En los pocos momentos al país le iba bien. Es decir, hay una correlación perfecta entre hacer los deberes y que el país se recupere y le vaya bien. Pero digo, ¿cuál es la diferencia de aquellos dos momentos con respecto a este? Que en aquellos dos momentos el ajuste o ese orden macro vino por ajustes de mercado, por crisis. La convertibilidad vino después de las dos hiperinflaciones, es decir, el ajuste lo hizo brutalmente el mercado. Esos 2, 3 años del primer gobierno de Néstor Kirchner
digamos, el ajuste de vuelta lo hizo el mercado brutalmente con esta especificación asimétrica, mega devaluación, default, todo. Ahora, no había una convicción política atrás de esto para continuarlo. Y por eso se volvía a caer en crisis. Es decir, después de 4 o 5 años de convertibilidad, se volvió a las andadas con el déficit. Las provincias empezaron a financiarse con los bancos a tasas del 15%. Los bancos tenían un descalce de moneda y de duration enormes que los desestabilizó y terminamos en crisis. Post-Kirchner lo mismo, ¿no? Cuando llegó Cristina al poder, transformó un superávit de 2 puntos y medio en un déficit de 6. Bueno, irremediablemente entonces volvimos a caer en crisis. Es decir, que acá la diferencia fundamental es que el país ha decidido tener un orden macro por decisión política, por decisión y decisión de los argentinos. Y esa es la mayor garantía que ustedes tienen que percibir como empresarios. Eso es lo que les garantiza que vamos a seguir, porque reconocimos cuál era el problema, porque lo explicamos, porque la gente lo entendió, y fíjense hasta qué punto lo habrá entendido, que en el pico del ajuste, igualmente el presidente no ha perdido nada de popularidad. Y fíjense también cuánto más efectivo es hacer los deberes, ¿sí? Dijimos que en la salida de la convertibilidad fueron 16 puntos de caída del PBI. Acá ha sido en el primer trimestre 5. Una situación que el país ya ha vivido 7 veces de los últimos 14 años. O sea, valió la pena y está valiendo la pena el esfuerzo de todos los argentinos. Entonces, esa es una diferencia fundamental y, como digo, es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque del otro lado también, digamos, es fácil, está como en el ADN nuestro, el creer que siempre todo va a salir mal. Y es fácil creerle a los colegas de turno que, ya sea porque piensan de esa manera, porque tienen agenda o porque tienen intereses personales, también les quieren hacer creer que las cosas van a salir mal. No, la brecha se va a ir al 100%, no, esto explota, no pasan de marzo, después no pasan de abril, no, la inflación no puede bajar de 10, después no podía bajar de 7, digamos, y es muy fácil que les inculquen eso. Entonces yo por eso quiero explicarles que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo no es una casualidad y va a salir bien porque se están haciendo las cosas bien. Entonces, lo mismo que decía antes, cuando haces los deberes y estudias, te va a ir bien. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Argentina todos, no desde el gobierno, las provincias también. O sea, Gustavo está en equilibrio financiero, o sea, esta provincia está en equilibrio financiero y les aseguro que casi todas las provincias con las que hablo están en esa misma situación. Entonces, eso es algo que a ustedes también debiera darle mucho más confort, que esto ha trascendido, ¿no? Y hay mucha conciencia ahora en toda la dirigencia política de que no se puede seguir gastando lo que no se tiene. Alguno podrá decir, bueno, pero hay países que tienen déficit. Sí, claro, pero esos son países que no repudiaron su deuda 9 veces, son países que no le quitaron 13 ceros a la moneda, o sea, son países que tienen credibilidad, ¿no? Y esto en el sector público funciona igual que en el sector privado. Si ustedes tomaron préstamos en bancos y después nunca lo devolvieron y demás, bueno, cuando quieren ir a un banco, cuando quieren hacer un negocio, no les tienen confianza. Al que siempre pagó y siempre se comportó bien, sí. Bueno, a nivel de país pasa lo mismo. Argentina es un país que se comportó tan mal, en todo sentido, durante tantas décadas, que no tiene la herramienta más importante para hacer política económica, que es la credibilidad. Entonces, es mucho más difícil hacer política económica en Argentina que en
Suiza, en Europa, en Estados Unidos, en donde ustedes quieran. Por eso también es que nosotros hemos hecho este shock económico de esta manera, porque sabíamos que teníamos que mostrar resultados desde el día 1, porque si no mostramos resultados desde el día 1, nadie nos iba a creer. La prueba más contundente es que aún mostrando resultados desde hace 6 meses, todavía nos porfían, ¿no? El primer mes era no, porque Caputo se sentó en la caja, después era no, porque no le pagó a Camesa, no, que los jubilados, bueno, las jubilaciones están 5% arriba desde que asumió el presidente Milei, la situación con las energéticas, no hay ninguna deuda, se ha hecho esencialmente, se han cortado las partidas donde esencialmente había mucha corrupción, y donde se debía hacer el corte. Incluso piensen que se hizo esto, como siempre me dijo el presidente, desde el día 1, cuidando a los más vulnerables, ¿no? Y de hecho, si miran lo que es la asistencia, el gasto en asistencia social ha crecido fuertemente, la asistencia universal por hijo subió 100% en términos reales, tarjeta alimentar, plan 1000 días, todo lo que es asistencia social, se han puesto las cuentas en orden, cuidando a los que menos tienen. Ahora, ¿cuál es el desafío? Porque decimos, bueno, se hizo todo esto bien, pero ¿cómo seguimos? Porque hay un montón de desafíos. Pero vuelvo al punto por un segundo que les decía antes. Tengan en cuenta que no hay alternativa en Argentina, porque el no tener credibilidad quita esos grados de libertad, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria va a seguir estando, porque no nos podemos dar el lujo de, durante por lo menos muchos años, de violarla, esta restricción presupuestaria. Entonces, yo tengo esta discusión con muchos empresarios y demás, que no es una discusión, es una explicación en realidad. ¿Cuántos sectores sufren la carga impositiva que hay hoy? Y muchos dicen, no, bueno, ¿por qué no bajan impuestos? Bueno, porque no podemos, porque hoy la situación tiene que ser al revés. Nosotros para poder bajar impuestos tenemos que tener superávit, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir poder bajar impuestos. Y eso es lo que les garantizamos que vamos a hacer. Nosotros venimos acá a bajar la inflación, desde el lado económico, digo, a bajar la inflación y a bajar impuestos. Es decir, hacer lo inverso a lo que hizo Argentina durante 100 años. Vamos a ir ganando ustedes en sus empresas mayor competitividad, va a crecer sus empresas, no porque les generemos una falsa devaluación que lo único que hace es simplemente generar más pobres. No, porque les vamos a ir sacando el pie de encima de manera que cada vez puedan operar de forma más competitiva. Piensen toda la cantidad de impuestos absurdos que se cobran, ¿no? Y que si no los tuvieran, cuánto mejor, cuánta más gente ustedes podrían contratar, cuánto más empleo en blanco habría, o sea, cuánta mayor formalización. Ese es el camino. El camino simplista de decir, no, bueno, devalúen de vuelta y así obtenemos más reservas. Y ese es el camino que hizo simplista que hizo Argentina siempre. No, el camino ahora es otro, es tener superávit, bajarles impuestos. ¿Qué pagan? Doble IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, retenciones a las exportaciones. La verdad que tienen que ser magos para sobrevivir con todos los impuestos que les cobramos. Entonces, lamentablemente, lo que pasa de este lado, como dije recién, es que dada nuestra historia, que no nos permite tener la flexibilidad que tienen otros países, nosotros para poder bajar impuestos necesitamos, como digo, tener superávit. Para tener superávit necesitamos que la economía crezca. Y acá voy al punto que mencionaba el gobernador antes. La importancia de que ustedes entiendan esto es fundamental. Por eso yo les digo, nosotros, el trabajo más importante, que era el de poner las cuentas en orden y que no se iba a animar nadie, ya lo hemos hecho.
no pretendo que lo entiendan, que ha sido digamos, algo histórico, pero lo es. O sea, yo les cuento en confidencia, estaba el otro día en las reuniones del G20 sentada con la ministra de Economía de Estados Unidos, que miraba atónita y decía, esto no tiene antecedente en la historia mundial. Y los miraba a los dos secretarios y le decía, confírmenme si me equivoco. O sea, hemos reducido 15 puntos de déficit consolidado en 6 meses. O sea, no hay más déficit fiscal, no hay más déficit cuasi fiscal, no hay emisión en Argentina. O sea, esto es inédito, no hay más emisión de pesos, ¿sí? Hay superávit financiero, hay superávit comercial, superávit de cuenta corriente, superávit energético. Digamos, hemos conseguido el apoyo de los gobernadores para pasar la ley bases. Hay un régimen de grandes inversiones que no solo va a favorecer a las grandes empresas, sino que va a favorecer también a todas las pymes. Se han anunciado en tiempo récord ya inversiones por 40.000 millones de dólares. Las inversiones no son algo que vienen rápido en la economía, en un país como Argentina. Típicamente tardan años. Entonces, realmente a la velocidad a la que se está produciendo esto es algo para que valoremos, porque les aseguro que no es común, nada común. En ese sentido, la figura del presidente ayuda a un montón, porque está siendo, digamos, él se ha convertido en una figura mundial y llama mucho la atención. Y también llama mucho la atención lo que se ha hecho. Entonces, inversiones que típicamente hubieran tardado años en venir, ¿sí?, hoy están anunciándose en tiempo récord. Bueno, eso es una muestra impresionante de lo que se valora, digamos, el trabajo que se está haciendo. Y esta es una de las provincias que también, de las que más se va a beneficiar por el lado de la minería, particularmente de esas grandes inversiones. El potencial que hay acá en todo el norte, diría yo, pero en esta provincia particularmente, hoy hablábamos, prácticamente tienen todo, es enorme y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay que tener confianza, hay que apoyar esto que se está haciendo. Depende mucho más de ustedes también de lo que uno cree. Uno en el sector privado piensa, bueno, ¿qué puedo influir yo? Muchísimo, todo. Es decir, como digo, el ordenamiento macro ya está hecho. Ahora, desde el nivel que viene nuestra economía absolutamente descapitalizada, cada uno de ustedes que pone un granito de arena contribuye a que la economía recupere más rápidamente. Si la economía recupera más rápidamente tenemos superávit, más rápidamente podemos bajar impuestos. Entonces, digamos, el mensaje que me gustaría que les llegara es ese, que el compromiso de este lado está. Este es un equipo de gobierno que, como saben, está 100% por vocación pública. En 4 años nos iremos a nuestras casas. Para nosotros la política es un servicio y vamos a dejar todo para que en 4 años haya otro país y cualquier presidente que venga pueda continuar esto. Yo creo que esta parte también es fundamental y es lo que les dije antes. Esto está trascendiendo un poco bastante lo que es los diferentes partidos. De vuelta, yo hablo con todos los gobernadores y gobernadores de diferentes partidos. Ayer estaba con Puyaro, digamos, pónganle el signo, digamos, político que quiera, todos están entendiendo la importancia de mantener las cuentas en orden. Todos, sacando alguna excepción, como alguna provincia de por acá cerca, en general, digamos, este es un comportamiento que tiene ya todo el país. Esa tiene que ser la mayor garantía para ustedes de que este es un punto de inflexión en la historia nuestra y que hay que aprovecharlo
hay que aprovecharlo. Vean esto como empresarios como una oportunidad. Hace décadas que les prometen cosas y no se cumplen y todo el tiempo caemos en crisis y demás. Hoy hay una oportunidad histórica. Ya hicimos el trabajo más difícil, ese que se decía que era imposible de hacer, se hizo. Ahora solamente se necesita que confiemos, que es mucho, o sea, porque de vuelta en el ADN nuestro está la de, no, en Argentina siempre las cosas salen mal. No, confiemos, de vuelta, hay una causalidad en esto, no una casualidad. Entonces, como se están haciendo los deberes, las cosas van a salir bien. Es momento de invertir en el país. Todos vamos a ver los frutos, en particular los que menos tienen, porque ustedes van a contribuir a que haya cada vez más trabajo de más calidad, y eso es lo que va a terminar sacando el país adelante. Así que el rol que tienen ustedes es el más importante. Y de mi lado está esto, decirles eso, o sea, invitarlos a que construyamos este país juntos, no importa el signo político ni nada. Ustedes son, como siempre dice el presidente, héroes de la producción, así que de mi lado el agradecimiento por confiar, el agradecimiento por lo que hacen y ojalá de vuelta podamos construir entre todos ese país que tanto queremos. Muchas gracias.